Esta semana vamos a ver lo que son las fracciones algebraicas, concepto y tipos. Bien, si necesitan alguna referencia, entonces ustedes pueden verificar que este tema está de la página 31 a la 54 de la guía que les entregamos del Meduca. Bien, este material alguna parte fue sacado de allá. Dice aquí: se conoce como fracción algebraica, que es una fracción, a la división de dos polinomios expresado en la forma que ustedes tienen aquí, ¿ya? SP de X no va a ser más nada que el numerador, ¿bien? Y la Q de X, el denominador. Siempre va a ser así. Numerador y denominador. Vamos para allá. Entonces, vamos a arreglar aquí, que es el numerador y denominador. Bien, quiere decir, dice aquí, con la particularidad que Q tiene que ser diferente de 0. O sea, el denominador aquí siempre va a ser diferente de 0. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que este es el numerador y denominador. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que saber de una fracción. ¿Cuál es el numerador y cuál es el denominador? Seguimos aquí. Dice: el término fraccionario o fracción algebraica es aquella que cuenta con un denominador literal. Denominador literal quiere decir que en el denominador van a tener letras. ¿Bien? En el denominador van a tener letras. Aquí están los ejemplos. En el primero tiene la B y en el segundo tiene R, S y T. Bien, vamos entonces a recordar lo que vieron el año pasado de término algebraico. Que el término algebraico tiene estos elementos que tenemos aquí: signo, factor literal y coeficiente numérico. El signo va a ser positivo o negativo, en este caso es positivo. El factor literal van a ser todas las letras que están tanto en el numerador como en el denominador. A, X, B. A, X, Y, B. Bien. Y el coeficiente numérico va a ser el número que está delante de todas esas variables. O sea, 3 sobre 25. Bien. Dependiendo de esa teoría que tienen ahí, que ya eso lo vieron el año pasado, vamos a llenar el cuadro. A ver, aquí el signo es más porque no aparece. El coeficiente numérico 3/4 y las letras que aparecen A, B y C. Vamos al segundo. El signo es menos. Coeficiente numérico, raíz de 3 sobre 3. Todos los números que están adelante. Raíz de 3 sobre 3. Factor literal, la H y la K. Bien. En el siguiente ejemplo también el signo es menos. Aquí está. Menos. Coeficiente numérico, a ver. No es 3. Aquí arriba hay un 1. Bien, un 1. Voy a ponerlo bien aquí. El signo es negativo. Y hay un 1 aquí adelante. Quiere decir que el coeficiente numérico es 1 tercio. Y que las letras que aparecen es A, B y C. Bien. Esa es la teoría. Esto más que todo es bastante teoría para que tengan base y salgan bien, porque los temas que vienen son un poquito más complejos. Vamos a ver entonces la clasificación. Vamos a ver todas estas que están aquí: propia, impropia, equivalente, homogéneas y heterogéneas. Sumamente sencillas. Bien, sencillo, esto es pura teoría. Tenemos que saber nada más qué cosa tiene cada una para saber qué tipo de fracción es. Antes de eso, nosotros tenemos que acordarnos qué es el grado. El grado es la suma de los exponentes del factor literal. Bien, así que usted siempre va a tener un grado en el numerador para el de arriba y un grado en el denominador. Entonces, el grado del numerador no es más que la suma de los exponentes de la parte literal del numerador. Solamente los exponentes. Ese 9 es un número, eso no lleva exponente. Aquí los exponentes serían el 1 que tiene la P porque no está. 1 le sumo 9 y le sumo 5. Aquí está. 1 más 9 más 5 da 15. Aquí está el grado del numerador, es 15. Y en el denominador, los exponentes de la letra.
la X tiene 1 y la Y también tiene 1. 1 más 1 da ¿cuánto? 2. Así es que el grado del denominador es 2. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque para saber si una fracción es propia o impropia hay que buscar primero el grado. Bien, vamos a ver aquí. Dice fracción propia. Para que sea propia dice el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Bien, en el ejemplo 1 yo lo hice aquí, ¿verdad? Dice que el grado es 3. Vamos a ver. En el número 1, usted tenía que sumar el grado. Sería 3 más 7 da 10. Y en el denominador, este era el numerador y este era el denominador. Para el primer ejemplo. Ejemplo 1. En el denominador se sumaban los exponentes. 9 más 6 quedaba 15. Bien. 9 más 6. Queda 15. Entonces, el grado del numerador es 10 y el grado del denominador es 15. Quiere decir que el grado del numerador es menor que el grado del numerador. Bien, así es que el primer ejemplo, por eso es propia. Vamos al ejemplo 2. Y tenemos el ejemplo 2. Numerador sería 2 más 1 que hay aquí. Y eso da 3. El grado es 3. Bien. Y el denominador nada más tiene el 8. Entonces dice que el grado del numerador es 3 y el denominador es 8. Dice, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por esa razón la fracción es propia. Bien. Si no, entonces es impropia, que es la que sigue. Al revés. Bien. Entonces, aquí tenemos y pasamos a la siguiente. Ponemos la siguiente para empezar con la fracción impropia. Vamos a buscar aquí el material para seguirlo. Empezamos. Aquí con la explicación para seguir el siguiente. ¿Sí? Vamos a agrandarlo para que se vea bien. Y empezamos cuando es impropia ahora. Mire la impropia. El grado del numerador es mayor. Ahora al revés. Vamos para allá. Vamos al numerador, el primer ejemplo. Bien, el ejemplo 1 tenemos numerador y denominador. El numerador 9 más 5 da 14, que es lo que tengo aquí. Y en el denominador da 1. Hay que corregir allí. El denominador da 1. Entonces, 14 es mayor que 1. Quiere decir que es impropia. Bien. Vamos al siguiente. El ejemplo 2. Aquí. Ejemplo 1 y el ejemplo 2. En el 2. Para el numerador vamos a ver. 12, 14, 15. Aquí es 15. Bien. Y en el denominador, en el numerador sería 1 más 12 más 2, que da 15. Y en el denominador, 8 más 4, que da 12. Bien, solamente hay que corregir aquí. Quiere decir entonces que 15 es mayor que 12, por eso la fracción es impropia. Seguimos. Ahora, cuando las fracciones son homogéneas, primero vamos con las equivalentes. Bien, cuando son equivalentes, dice aquí, que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. O sea, que cuando usted tiene las dos fracciones, usted va a multiplicar en cruz y deben ser iguales los resultados. Bien,
Miren, si yo multiplico en cruz sería, tendría que multiplicar 3x menos 3 por x. ¿Sí? Igual, el otro lado es 3 por x cuadrado menos x. En cruz, este con este y este con este. Multiplicamos y vamos a ver qué nos da el resultado. 3x por x da 3x cuadrado. Menos 3 por x, 3x. Vamos a ver si son iguales. 3 por x cuadrado da 3x cuadrado. Menos 3 por x da 3x. Son igualitas, entonces, por lo tanto, las fracciones son homogéneas. El ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 2 a ver si son homogéneas. X menos 4 y 3x menos 12. Y 1 sobre 2. En cruz se multiplica este con este y este con este. A ver, 2 por x menos 4. Ponemos el igual ahí para ver si son iguales. Si no, 1 por 3x menos 12. Multiplicamos eso que está allí. 2 por x, 2x. Menos 2 por 4 da 8. Vamos a ver si son iguales. 1 por 3, 3x. Y 1 por 12, 12. Esto y esto son iguales, no son iguales. Cuando no son iguales, entonces al igual le ponemos la línea que está allí, porque no son iguales. Por lo tanto, no son equivalentes. Bien, ahí tenemos cuando son equivalentes. Ahora, cuando son homogéneas, facilito, dice, cuyos denominadores son idénticos. Los denominadores, ¿cuáles son? Los de abajo. Tiene que mirar que este sea igual con este. Bien, ¿son idénticos? Sí. Los denominadores son idénticos, por lo tanto son equivalentes. Y heterogéneas, dice, denominadores distintos. A ver, el denominador de aquí tiene que ser diferente con el de acá. El número 1 y el número 2 son diferentes. Mire, ve, no son iguales. Este x4 tienen que ser idénticos. Por lo tanto, no son equivalentes. Bien, este tema es bastante sencillo. La práctica es igual. Usted se va guiando de lo que dimos. Bien, así es que les voy a arreglar el material donde tuve el error. Nos vemos entonces en la explicación para el que puede entrar en la plataforma.